Bueno, bienvenidos al podcast de Descubriendo Bitcoin. Este es el podcast de Bitcoin en español, donde hablamos cada vez que podemos con personas que tienen una sola característica aquí importante, y es que han descubierto Bitcoin. Entonces hoy estamos con alguien que hace poco estuvo en los medios sonando bastante porque escribió un artículo interesantísimo que tenía un título que al menos a mí me captó la atención, y creo que a muchas personas en el medio también. No solo en Guatemala, sino que en todo el mundo, porque pues esto que vamos a hablar ahorita está pasando realmente en todas partes. Tenemos a don Lionel Toriello. Bienvenido. Mucho gusto, muchas gracias, Juan, por la invitación. Para mí es un gran gusto dirigirme a usted y a su auditorio, así es que estoy aquí para platicar estos interesantes temas de tanta relevancia para el mundo de hoy y también en este caso para Guatemala, ¿verdad? Buenísimo, gracias. Empecemos porfa con una introducción. Ya yo hablé un poquito de eso con usted antes, pero me gustaría saber quién es Lionel Toriello. Pues por ahí hay un apellido que es reconocido en Guatemala. Yo quisiera saber si hay alguna relación, digamos, con Jorge Toriello. Me imagino que sí, ¿verdad? Y me quisiera saber ahí si nos puede contar un poco de dónde viene y a qué se dedica. Sí, cómo no. Todos los Toriello de Guatemala descendemos de un solo hombre que se llamaba Alfredo Toriello Crocker y que era el abuelo de mi abuelo. Jorge Toriello, que usted menciona, que fue triunviro de la Revolución del 44, ajá. Él era hermano menor de mi abuelo, Yeah. y además mi padrino, y tuve una relación muy cercana con él. En fin, todos los Toriello somos parientes aquí, todos descendemos de una sola persona. Ya. Venimos originalmente de España en el siglo XVIII. En 1774 vino el primer Toriello a Guatemala, y desde entonces aquí se ha reproducido la familia, pero somos una sola familia. Ya. Y a mí me pareció curioso, yo busqué su nombre en internet y decía algo del ciudadano Toriello, y pues me recordé que esa era también, digamos, la forma en que se le llamaba a Jorge Toriello, ¿verdad? Entonces hay algo ahí de conexión, digamos. La idea, yo tengo una página electrónica, lo que algunos llaman un blog, o en fin, una página en donde copio los artículos periodísticos que escribo semanalmente desde hace muchos años, y en donde además tengo otras publicaciones que me interesa que no se pierdan y que se vayan guardando. Entonces ese sitio yo le quise poner Ciudadano Toriello porque estoy ahí hablando en mi calidad de ciudadano, tratando de hacer ciudadanía, y en ese sentido sí, siguiendo el ejemplo de mi legendario tío Jorge Toriello Garrido, quien fue el ciudadano Toriello. El ciudadano Toriello original. Buenísimo, me encanta eso. Bueno, súper, entonces entremos en materia. La razón por la que estamos hablando hoy realmente es por este artículo que hace poco se publica. Yo lo leí en el periódico, pero creo que se publicó en otros medios también, ¿verdad? Solo por las redes. Por las redes. Sí. Ok. Pero en La Hora también había... No sé. Creo que en La Hora no, pero bueno, la cosa es que ahí estaba el artículo, y el título, no sé si lo tengo completo, pero hablaba de una reserva de Bitcoin, que si era tiempo de quizás hacer una reserva de Bitcoin en Guatemala. Sí, efectivamente, yo puse como título que es hora de una reserva estratégica de Guatemala en Bitcoin. Y creo que para entrar al tema hay que entender un poco algo que la gente cree que conoce, pero que en realidad no entiende muy bien, y que es la naturaleza del dinero. Las sociedades humanas solo han utilizado a lo largo de la historia dos formas de coordinar la acción conjunta de la sociedad. Y las dos formas son o la coerción, es decir, una autoridad que impone ciertos comportamientos colectivos, y de ahí vienen los primeros cacicazgos de las tribus y posteriormente las monarquías. Pero también hay otro medio de lograr la coordinación social, que son los medios persuasivos. Y los medios persuasivos se desarrollaron conforme la humanidad fue descubriendo un gran invento que es el dinero. ¿Qué era el dinero?
Pues las formas persuasivas de cooperación originales eran el trueque. Yo tengo muchas manzanas y usted tiene, qué sé yo, piñas, y entonces yo quiero una piña y usted quiere unas manzanas y hacemos un intercambio de piñas y manzanas. Pero como la sociedad es más compleja que tener solo un par o un grupo pequeño de artículos de posible intercambio, se fue haciendo necesario tener un vehículo que facilitara esa cooperación voluntaria entre actores económicos. Y para hacer muy rápida la relación histórica, lo primero que apareció como un dinero práctico que funcionara fue el uso de los metales preciosos, en particular el oro y la plata. ¿Y esto por qué? Porque eran escasos y entonces no abundaban, siempre eran relativamente apetecidos porque eran escasos, eran durables, eran medibles, eran tangibles, en fin. Los metales preciosos se hicieron un útil mecanismo de intercambio y entonces de manera natural empezaron a ser usados los metales para facilitar el intercambio ya no solo de peras y piñas y manzanas, sino que de caballos y de ladrillos y de armas y de lo que fue, servicios inclusive. Claro. ¿Verdad? Haceme un tacuche y yo te voy a pagar, ya no con manzanas y piñas, sino que con oro. Ahora, ahí empezó otra de las evoluciones, y es que el oro se puede adulterar, se puede aliar con otros metales y se puede adulterar. Entonces la gente tenía que tener formas de garantizar que el oro era puro, por ejemplo. Y además, no todo el mundo quería andar con su balanza pesando cuántas onzas de oro. Entonces surgieron autoridades y ahí empezó a darse el inicio del dinero fiduciario. Autoridades que agarraban oro, lo fundían, hacían una moneda, le ponían su estampa, su foto, diríamos hoy, ¿verdad? Y dicen, yo garantizo que esto tiene cierta cantidad, tal cantidad de oro y que es de tal pureza, o de plata, o de lo que fuera. Y de esa manera, las monedas de oro y plata, y de otros metales, pero particularmente las monedas de oro y plata, empezaron a convertirse en ese aceite que permite que los engranajes de la sociedad funcionen productivamente y faciliten el intercambio entre personas. El oro, diríamos que empezó en lo que llaman los historiadores el periodo clásico, es decir, cuando aparecieron las grandes civilizaciones en Mesopotamia, en el Nilo, la cuenca del Mediterráneo, en el norte de India, empezaron a aparecer estas monedas y se fueron extendiendo en su uso por todo el mundo. Se empezó a lograr más y más aceptación y eso facilitó, entre otras cosas, el intercambio comercial a grandes distancias. Uh-huh. Entonces, ese es el antecedente, digamos, primario del dinero. A ver, solo una parte que yo creo que por ahí la pasó usted rápidamente, que yo creo que es bien fundamental cuando definimos el tema del dinero. Por ejemplo, usted mencionó que el oro se puede usar para pagar servicios también. Y yo creo que ahí es más obvio, porque el servicio es literalmente el tiempo y el trabajo humano, ¿verdad? Que es intercambiado por oro, en este caso por dinero. Entonces, yo creo que el hecho de que el dinero representa en una relación muy directa el esfuerzo, el tiempo y el valor humano, digamos, es como una parte bien importante de esa definición, ¿verdad? Porque si yo tengo dinero es porque me lo gané trabajando y para eso tuve que haber metido tiempo, que al final del día es el activo más escaso realmente, el tiempo humano, ¿verdad? Sí. De hecho, efectivamente, el dinero empezó a ser usado por ejemplo, los emperadores romanos para pagarle a sus tropas. De hecho, utilizamos nosotros en español el término dinero que viene de la moneda romana del denario. El denario era la moneda con la que le pagaban a los soldados. De hecho, ahí también empezaron los problemas de que el dinero a veces no alcanzaba para pagarle a todas las tropas y entonces los emperadores mandaban a recoger
todas las monedas y decían, vamos a hacer circular otra moneda nueva. Fundían las monedas viejas, le echaban cobre y entonces hacían más monedas y entonces alcanzaban las monedas para todo el mundo. Pero la gente se daba cuenta de que tenía menos oro y entonces los precios subían. Había una devaluación contra el oro, digamos, de esa moneda, del denario, y eso hacía que los precios subieran y aparecía la inflación. Pero antes de entrar a ese tema, a lo que quería llegar es que la evolución del dinero no se detuvo ahí. Hay que señalar que era muy práctico, pero tenía un defecto, que los requerimientos de la economía para que todo funcione bien no estaban directamente vinculados a la cantidad de oro que se descubría en las minas. Entonces, la aparición de ese dinero, que era un valor o un vehículo de resguardo de valor efectivo, no dependía de las necesidades de la economía, sino de la suerte de encontrar o no una mina de oro. De hecho, yo opino que si en el siglo III los romanos hubiesen encontrado una gran mina de oro, no habría caído el Imperio Romano, porque el Imperio Romano cayó como consecuencia de un gran déficit fiscal que ocasionó devaluaciones, inflaciones y descomposición social y política, y finalmente se derrumbó el Imperio Romano de Occidente. Pero, pues, viniéndonos más hacia el presente, en el Renacimiento empezó a descubrirse el dinero fiduciario, que era un paso más allá de las, digamos, la utilización solo de los metales preciosos como dinero. Y voy a tratar de explicarlo así. Había en el norte de Italia, en Venecia y en Florencia, una posición geográfica que les permitía traer los, digamos, productos que venían del lejano oriente a través de la antigua ruta de la seda, que llegaban al Asia Menor y para irse hacia el resto de Europa tenían que pasar por el norte de Italia, o pasaban por el norte de Italia porque ellos habían tenido la astucia de controlar el comercio en esa región de mil maneras, incluyendo la guerra. Pero el hecho es que el norte de Italia canalizaba el flujo de los bienes que venían del lejano oriente hacia Europa y se los llevaba por toda Europa y además hasta el norte de Europa, de donde además traían otros productos en el sentido contrario. Entonces surgieron estos comerciantes que se dieron cuenta que era muy peligroso atravesarse, digamos, del norte de Italia al norte de Alemania con unos bultos llenos de monedas de oro y plata, porque los iban a asaltar en el camino. Entonces se empezaron a acostumbrar a un mecanismo mediante el cual los banqueros florentinos y los banqueros venecianos y otros banqueros de otras partes llegaban, digamos, al norte de Europa, de ahí fundaban una agencia y ahí depositaban un poco de dinero. Ese depósito inicial, digamos, iba protegido por tropas y llevaban el dinero hasta allá. Pero de ahí en adelante lo que hacían es que cuando llegaba un cargamento a Venecia, digamos de pimienta, que la querían en el norte de Europa para preservar su carne porque no había refrigeración en verano, para llevarse esa pimienta, entonces pagaba el veneciano con oro en Venecia y se la enviaba a alguien, digamos, en el norte de Alemania. Ese del norte de Alemania lo que hacía era que acreditaba su cuenta. Es decir, le decían, yo no te voy a mandar el dinero en efectivo, sino que le manda a su agente una carta en donde dice, debite de mi depósito que hay y déselo a este alemán que me va a mandar de regreso otras cosas. El hecho es que esos depósitos ya no necesitaban viajar geográficamente, lo que viajaban eran cartas diciendo cargue la cuenta o acredite la cuenta, y solo una vez al año, para una feria comercial que hacían, se reunían y liquidaban los saldos en efectivo, reduciendo el riesgo. Entonces se daban cuenta que lo importante era tener saldos
bancarios positivos en todos lados para no arriesgar el tránsito del metálico. Claro. Así empezó a surgir el concepto de que lo importante era tener saldo en el banco, porque además entonces los banqueros se dieron cuenta de otra cosa. Si estábamos en la misma ciudad y yo le quería comprar algo, yo podía ir al banco, sacar mi oro, dárselo a usted y después iba usted a regresar al banco otra vez a depositar su oro. Entonces el banquero le decía, evítense esos viajes. Usted escríbale un cheque en donde me dé instrucciones de debitar su cuenta para acreditar la cuenta del otro y entonces no tiene que hacer el y solo muevo el oro de acá para acá. Dentro del banco, pues dentro de la bóveda, de un dueño a otro. Exactamente. Entonces se empezaron a dar cuenta de que en realidad la necesidad del metálico era relativamente muy limitada, que la mayor parte de la gente cuando recibía su dinero lo depositaba. Nuevamente, claro. Y a quien ellos le iban a pagar también la mayor parte lo depositaban. Y entonces empezaron a dar cuenta que podían dar en préstamo más dinero del que estaba ahí porque el dinero se quedaba siempre estacionado. Y para hacerle corta la historia, salió una fórmula que como que por cada kilo de oro que hubiese depositado, usted podía prestar 8 veces eso. Uh-huh. Y eso permitía que se creara un nuevo dinero que no estaba respaldado en efectivo, en moneda, en oro, en metálico. Se multiplicaba. Ese es el dinero bancario, el dinero estrictamente fiduciario. Por ejemplo, venía un príncipe alemán que quería comprar armas en Milano, espadas y cañones y no tenía dinero. Entonces llegaba con el banquero y el banquero le decía, ¿sabes qué? Hipotecame tu castillo que tenés en Suiza y entonces yo te lo presto y después me pagas a mí. Y con eso le pagas al productor de armas. Pero el productor de armas ya tiene cuenta conmigo. Entonces no te preocupes. Yo te hago un préstamo, acredito a tu cuenta oro que no era metálico, era un papel. Claro. Garantizado por tu castillo, y yo al italiano le abono su cuenta, pues le deposito ese dinero en su cuenta y entonces él te da las armas. Claro. Pero en realidad el banquero no tenía el oro. Lo que hizo fue un débito y un crédito en cada uno de los casos, por supuesto respaldado con algún activo real. Y entonces de esa manera se creaba un dinero y con eso además podían cada uno hacer más transacciones y eso se iba multiplicando. Claro, ciertas cosas había que pagarlas en metálico. Por ejemplo, la paga de los soldados. Los soldados no querían cheques ni nada por el estilo, querían sus monedas. Entonces sí, efectivamente, la octava parte normalmente era lo que se necesitaba. Entonces ese mecanismo hacía que los banqueros tuviesen un poder que los príncipes envidiaban. Empezó ahí el pleito entre el banquero y el príncipe, que se convirtió después en un pleito entre la banca y el Estado, porque el príncipe decía, este tipo tiene más poder que yo, él escribe un papelito y tiene dinero. Es decir, se fueron dando cuenta y entonces hubo una lucha por arrebatarle a los banqueros ese poder de emitir moneda fiduciaria. Claro. Ese pleito duró siglos y finalmente el Banco de Londres ganó el pleito y lo impuso en todo el mundo el sistema de banca central, en donde básicamente decía, el único que va a tener permiso de emitir moneda en emisión primaria va a ser el Banco Central. Todos los demás bancos van a tener que tener mis libras esterlinas o mis dólares en depósito para poder prestar y, en fin, los tenían controlados. Y la emisión fundamental estaba en manos del Estado a través de su Banco Central. Ese es el sistema que hizo posible no solo la revolución comercial que empezó a partir del siglo XV y XVI, sino que se convirtió en revolución industrial en el siglo XIX. Ese dinero fiduciario. Ahora, el Estado, cuando tomó ese control de la emisión monetaria, empezó a abusar de él. Claro.
Y empezó a decir, bueno, le voy a dar a todos mis votantes para caerles bien, les voy a dar esto y lo demás allá. Y empezaron a emitir más moneda que la que en realidad podía respaldar la economía. Y de ahí surgió la necesidad de siempre tener como referente un valor independiente de los bancos centrales, y eso siguió siendo el oro. Y por eso fue que en el siglo XIX fueron las grandes batallas para poner el patrón oro. Hubo un momento que también se pensó en la plata, que era más abundante, pero terminaron con el patrón oro, y eso era lo que permitía que monedas de distintos estados se compensaran entre sí, mandando oro de un lado para el otro. Eso nos llevó a Bretton Woods en 1945, después de la guerra. Los países vencedores de la guerra se reunieron en Estados Unidos, hicieron la convención de Bretton Woods, no sé si fue en el 44 o el 45 por ahí, y pusieron el patrón oro. Pero volvió el problema que ya habían tenido los romanos. El oro se produce según accidentes fortuitos de descubrimiento de nuevas vetas, mientras que la economía tiene una dinámica de requerimientos de moneda que no coincide necesariamente con ese comportamiento errático en la oferta del metal. Y además que si cada país tenía su moneda respaldada por oro, entonces ahora la confianza tiene que estar en cada banco central de cada país, ¿verdad? Y ya sabemos que, por ejemplo, los ingleses después de la guerra pues estaban haciendo de alguna forma más o menos aleatoria o en base a sus necesidades, cambiando esas relaciones, ¿verdad? O sea, no todos están respetando ese que guardo, por ejemplo, un 20% o un octavo de eso. Entonces, entiendo yo que así se llegó como a ese consenso de el patrón oro no es suficiente, necesitamos tener una moneda de reserva que sea realmente la que rija esto, y entonces la confianza ya solo está en los gringos en este caso, en vez de en cada banco central. El proceso fue un poco menos directo de como lo está explicando usted. Lo que ocurrió fue que se establecieron en Bretton Woods paridades oficiales entre las distintas monedas y el oro. Entonces, por ejemplo, el dólar decía, voy a pagar tantas onzas de oro a $35 por onza. Correcto. Pero eso implicaba que efectivamente se tenían que mover las reservas de oro conforme se saldaran las balanzas de pagos de los distintos países, con todas las implicaciones que eso tiene físicamente. Y entonces sí se seguían haciendo como que en la bodega de Fort Knox, estos lingotes son de Francia y estos lingotes son de sí, pues, Alemania y estos son de Inglaterra y estos son de Estados Unidos. Pero eso además tuvo el siguiente problema, que es cuando entró en juego el llamado por los economistas dilema de Triffin. Y es que, en primer lugar, para poder seguir funcionando, se necesitaba una oferta de moneda dura, en este caso de monedas respaldadas por oro, en muchos otros países, y eso requería que Estados Unidos, para que esos países acumularan reservas, tuviera que tener un déficit en su balanza de pagos, eso tenía que tener un déficit comercial. Y entonces Estados Unidos exportaba, pero importaba más de lo que exportaba para que se quedaran con dólares de reserva. Y por otro lado, eso aumentaba la demanda sobre el dólar y le causaba presiones inflacionarias a Estados Unidos. Entonces había una contradicción entre los intereses domésticos de Estados Unidos y los intereses de preservar el flujo comercial internacional. Llegó un momento en el que eso implicaba que las monedas se devaluaran en relación al dólar. Y en un momento dado, en 1971-72, Richard Nixon dijo, yo no puedo seguir ajustándome a este patrón cuando en realidad lo que las naciones están pidiendo es tener de reserva los dólares. Y los dólares están reservados no por la cantidad de oro, le decían sus economistas, sino
por la cantidad de bienes y servicios que pueden adquirir con esos dólares. No solo la gran producción industrial de Estados Unidos, sino que muchos otros países aceptaban en pago el dólar. Entonces, en esa época se abandonó el patrón oro. Y además empezaron las flotaciones sucias. Se le llama así porque son flotaciones en donde los gobiernos de cada país intervienen en el mercado de las divisas para tratar de mantener cierta estabilidad en sus tipos de cambio, pero que no se oponen completamente a las fuerzas del mercado, y entonces hay una flotación sucia, porque está intervenida por los estados, de unas monedas contra otras. En todo caso, en esencia, ahí lo que privó fue que Estados Unidos se convirtió en la reserva, la moneda de reserva mundial. Y al mismo tiempo, eso tenía supuestas presiones inflacionarias sobre los precios en Estados Unidos, a menos que el comercio exterior sustrajera parte de esas presiones a otras partes del mundo. Y es lo que terminó ocurriendo. Como resultado de eso, hoy Estados Unidos imprime, algunos dirían sin ninguna restricción, cantidades enormes de monedas en dólares, y mantiene su inflación controlada, lo cual no podría ser, digamos, alguien como Argentina. Si Argentina produce pesos en demasía, se devalúa el peso argentino contra el dólar. Pero el dólar imprime, la Reserva Federal de Estados Unidos manda imprimir, emitir, en realidad no todo es impreso. Ya no se imprime. Sí, son emisiones primarias a través de esos saldos que se acreditan. El hecho es que Estados Unidos emite muchos dólares y no tiene el castigo que tendría otro país porque son la moneda de reserva. Claro. Sin embargo, mucha gente teme que esa abundancia creciente de dólares, que hoy, por ejemplo, el déficit acumulado de dólares en Estados Unidos está aproximándose a 1,5 veces su producto bruto, su producto geográfico bruto. Entonces, Japón, que es otro caso todavía más extremo, ya lleva 2,5 veces su producto interno bruto en déficit. Muchos temen que esos déficits vayan a conducir a una debacle económica, a una gran inflación, y consiguientemente eso es una de las motivaciones de que haya surgido el Bitcoin. Claro. Pero yo opino que ese problema no va a ocurrir en la forma catastrófica que los críticos actuales de la conducción de la moneda americana vaticinan. Pienso que están ocurriendo otras cosas que lo van a impedir. Y en esas, entre las cosas que están ocurriendo, es que surgió también espontáneamente este nuevo fenómeno económico llamado Bitcoin. El Bitcoin lo que hace es que toma ese concepto de que hay un dinero que son básicamente saldos contables de cuentas, ¿verdad?, que se usan como un intercambio y un vehículo para el resguardo de valor. En otras palabras, están imitando lo que hizo, digamos, lo que hicieron los banqueros florentinos y los banqueros venecianos, pero con un saldo que no tiene de contrapartida ni oro ni nada más. Son solo los saldos. Pero son saldos que tienen la peculiaridad de que se han diseñado para tener una emisión exponencialmente decreciente. Es decir, cada vez se emiten menos bitcoins. Y todos sabemos que el máximo de bitcoins que se van a emitir son 21 millones de bitcoins. Allá por el año 2140, según las proyecciones que se hacen del ritmo al que se emite el nuevo bitcoin. Entonces el bitcoin, a diferencia del dólar, no se están produciendo cada vez más. Entonces lo único que va a ocurrir es que si su aceptación es creciente y se va aceptando esos saldos contables como medio de pago más y más,
la única manera en que ese Bitcoin se va a comportar en términos de su relación con otras monedas o con otros bienes y servicios de la economía es que se va a apreciar, porque cada vez va a ser más demandado y su emisión primaria es cada vez menor. Entonces, el Bitcoin resulta que podría resolver el problema del dólar en el sentido paradójico de que puede seguir el dólar funcionando como una moneda de reserva para el comercio cotidiano, pero siempre va a estar referida en última instancia a un valor referente que va a ser el Bitcoin. Y entonces es curioso que recientemente ya una senadora republicana, creo que es del estado de Wyoming, por ahí tengo apuntado su nombre y lo cité en el artículo. Sí, esa senadora, Cynthia Lummis. lo que ella dice es precisamente para hacerle frente a este panorama que algunos consideran catastrófico de que el déficit acumulado de Estados Unidos se va a ir aproximando a 1.5 veces su Producto Geográfico Bruto. Para hacerle frente a eso, lo que el Estado norteamericano tiene que hacer, lo que la Reserva Federal debe de hacer es tomar algunas de sus reservas, como el oro que lo tiene todavía registrado a valor de adquisición o al valor oficial, ese lo venda y con ese dinero compre Bitcoin. Uh-huh. Y entonces que entre las reservas estratégicas de Estados Unidos haya un porcentaje de Bitcoin que le asegure que aunque se emita mucha moneda, tiene un respaldo en Bitcoin que va a ir subiendo de valor y que entonces va a compensar esas ganancias de valor en la supuesta presión inflacionaria que le presenta su gran emisión de moneda. Eso permitiría que Estados Unidos siga imprimiendo o siga emitiendo dólares, aceitando la economía mundial, que siga en su rol el dólar de moneda de intercambio comercial mundial, pero al mismo tiempo que resguarde su valor porque tiene reservas en este otro activo que es el Bitcoin, que tiene una tendencia alcista hacia un valor de equilibrio que a saber a cuánto va a llegar en el futuro, ¿verdad? Entonces, ese fenómeno lo estamos viendo, viendo. El nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Presidente electo, sí. Él astutamente, para ganarse la simpatía de la comunidad, se subió al barco y dijo que va a hacer eso. Claro. Entonces, nosotros podemos anticipar que durante la nueva administración, y además no solo ofreció hacerlo por el bien de la nación, sino que es noticia que él y sus hijos crearon un nuevo negocio de Bitcoin, que ahorita debe estar comprando Bitcoin en la expectativa de que cuando el gobierno de Estados Unidos haga esas reservas, el valor del Bitcoin va a subir y él va a hacer mucho dinero en lo personal. Entonces, es de anticipar que va a venir un boom alcista aún mayor al que hemos visto recientemente en el Bitcoin, cuando Estados Unidos empiece a constituir esa reserva estratégica y empiece a comprar Bitcoin abiertamente. Sí, que va, buenísimo. Mire, una cátedra de la historia del dinero. Gracias por eso. Interesantísimo, la verdad. Y sí, muy relevante porque creo que eso pone en contexto el tema del Bitcoin como lo que es, como una solución o una alternativa al problema económico que tenemos. Lejos, digamos, de la visión que yo creo que muchas personas tienen, sobre todo en un país como Guatemala, de que Bitcoin pues es una innovación, es una criptomoneda más, es un tema de curiosidad, de especulación, ¿verdad? Pero a cambio aquí usted con esa presentación, digamos, lo pone, a diferencia de todas las otras criptomonedas que tienen otras características, digamos, como algo central, digamos, en la discusión que debería estar teniendo un gobierno, un banco central, una iniciativa privada, ¿verdad? Y eso a mí me frustra un poco como Bitcoiner, porque siento que en Guatemala, digamos, para mí fue fascinante ver su artículo porque
pues yo lo considero a usted, digamos, alguien que ha estado en el sector privado, que ha estado involucrado en política, que de alguna forma usted tal vez pensará que no representa, digamos, ese poder tradicional o ese sector privado tradicional de Guatemala, ¿verdad? Entonces, para mí esta es como la primera persona que yo veo que podría de alguna forma estar relacionada a ese poder, ¿verdad? Convencional de Guatemala. O digamos, a usted lo escucharían mucho más que a alguien que viene del Bitcoin, ¿verdad? Pero eso me parece súper interesante porque no creo que esas conversaciones se estén teniendo. Ojalá a raíz de este artículo empiecen a tenerse, pero esa es una pregunta entonces ahorita. ¿Qué cree usted que está pasando o sabe si está pasando a nivel, digamos, de los diferentes poderes, a nivel de la banca o a nivel del sector privado en Guatemala? ¿Cómo reacciona a esto, a toda esta realidad que hablamos? Bueno, mire, hay que empezar por decir que tristemente Guatemala ha sido dominado por un pensamiento ultraconservador a lo largo de toda su vida independiente y una fracción importante de mucho peso dentro de esas élites tradicionales tiene un pensamiento troglodita. Conservador, pero reaccionario, correcto. Y realmente no nos debe preocupar mucho eso porque las presiones demográficas, económicas, sociales, poco a poco nos van a ir liberando de ese pensamiento atrasado, premoderno, que de todas maneras se va a resistir, ¿verdad? Pero está ocurriendo el cambio. Y ahora, concretamente, yo veo que en el caso de Guatemala, nosotros tenemos varias razones para contemplar la creación de una reserva estratégica en Bitcoin. Una de ellas es que tenemos un vecino más listo que ya lo está haciendo, ¿verdad? Y que además nos ha forzado como país, es decir, aquí ya no es tan prohibido como antes transar en Bitcoin, porque en cierta forma de ver la economía, esto no solo es una curiosidad, sino que es un mecanismo para evadir impuestos, es un vehículo para el crimen organizado, en fin, tiene un montón de connotaciones negativas que por cierto se le podrían aplicar también al dólar y al oro, pero en fin, la cosa es que esta aura, esta especie de imagen que se ha hecho el Bitcoin, tuvo que ser revisada porque el gobierno vecino, como decíamos, ya lo adoptó como moneda de curso legal y entonces ahora es posible en Guatemala tener abiertamente depósitos en Bitcoin y más o menos... sí, digamos, esa es una interpretación de la ley de libre negociación de divisas, ¿verdad? Sí, correcto. Entonces esa es una razón, pero la más importante es que Estados Unidos va a constituir una reserva en Bitcoin. Y además, otra cosa, acaba el Congreso de Guatemala de aprobar un presupuesto de la nación con un nivel de gasto que esas élites tradicionales consideran peligrosísimo, lo consideran la antesala de una futura devaluación del quetzal. Guatemala es una nación tan premoderna, tan atrasada, que a la élite no le importa que la mayoría de la población no tenga acceso a hospital, a escuela, a techo, a empleo. Les parece que es muy normal y que se aguanten y que en otros 200 años ya van a vivir mejor. Siempre y cuando macroeconómicamente estemos bien. Exacto. Entonces, un presupuesto como este, que es, yo diría, el inicio de una tendencia que tiene que venir en Guatemala para ampliar, digamos, la infraestructura social para que tengamos más hospitales, para que tengamos más escuelas, para que tengamos más policías, para que tengamos más carreteras, más caminos, más puentes, en fin, agua potable. Todo eso va a requerir presupuestos más grandes. Y eso efectivamente, si no está acompañado de un incremento en la tributación o de un incremento en la actividad productiva, si no va acompañada de cualquiera de esas dos cosas o de las dos, claro, entonces se produciría una devaluación. Como un seguro en contra de esa devaluación, yo he propuesto que se haga una reserva en Bitcoin. Y aquí le voy a dar una primicia. Yo creo que solo es necesario tomar el 10% de las reservas del Banco de Guatemala en
inversiones de bajo rendimiento en el exterior, porque el Banco de Guatemala no todo lo tiene en oro, ni todo lo tiene en dólares constantes y sonantes. Esas reservas las tiene invertidas en algún vehículo que les da 3% de rendimiento anual, ¿verdad? Entonces, si tomaran el 10% de eso y con eso compraran Bitcoin, en primer lugar tendríamos 3 veces lo que tiene El Salvador, que por nuestro tamaño creo que es lo que corresponde, como mínimo, con un 10% de las reservas que tenemos actualmente, que lo metan a Bitcoin. Con eso se garantizan un activo contra devaluación, un activo contrainflacionario que permitiría compensar los riesgos del inevitable presupuesto creciente que vamos a tener en los próximos años. Y entonces eso nos va a permitir hacer una sociedad más moderna, más parecida al resto del mundo, con más hospitales, con más escuelas, con más profesores, con más policías, en fin, una mejor sociedad que va a requerir de mayores presupuestos, pero que se va a vacunar en contra de una posible devaluación con esa reserva. Eso por un lado. Y ya específicamente, yo pienso que la oportunidad debería ser utilizada para resolver de una vez el problema del seguro social en Guatemala. Desde 1956, el gobierno de Guatemala, todos los gobiernos de Guatemala, han dejado de cumplir con sus obligaciones con el seguro social. Y por eso el seguro social anda siempre en trapos de cucaracha. Cuando el seguro social debería ser, en un país como este sobre todo, accesible a todos los ciudadanos. Deberíamos de tener más hospitales, deberíamos tener más médicos, deberíamos tener más clínicas, más medicinas, más infraestructura de apoyo y además cosas como otros programas que tiene el Seguro Social para accidentes, para discapacitados, en fin. Extender el Seguro Social sería posible si el gobierno pagara de romplón lo que ha dejado de pagar desde 1956 para acá, que según cómo lo contabilicen y cómo lo cuenten, es entre 5 y 10 millardos, o billion, que dicen los gringos, miles de dólares. ¿Cómo hacer eso? Pues si, por ejemplo, con ese 10% de las reservas que tiene el Banco de Guatemala compran 2 millardos, el valor actual, 2 millardos de Bitcoin, eso puede ser el equity suficiente para hacer un bono como el que está planeando hacer El Salvador, su bono Bitcoin, por otros 8 millardos, y entonces con eso tendría el gobierno los 10 millardos que necesitaría para pagarle al ICS y que el ICS se dedique a hacer todos los hospitales y todos los centros de salud y todos los programas que tiene, que no ha podido hacer porque el Estado ha dejado de cumplir. Claro. Entonces, por supuesto que eso solo es el inicio. Después tienen que venir adecuaciones presupuestarias e inclusive impositivas, que es lo que las élites de Guatemala no han querido que se haga nunca. Pero eso va a permitir que la discusión esté sobre una base de mayor seguridad. Así es que sí pienso que la inminente creación de la Reserva Estratégica de Estados Unidos, que puede hacernos anticipar que va a subir el valor del Bitcoin, aconseja que solo por razones estrictamente monetarias, el Banco de Guatemala destine 10% de sus reservas a invertirlas en Bitcoin. 1. 2, que aprovechando esa presencia ya en el mercado de las micromonedas, se apalanque en ese mercado de las criptomonedas para pagar la deuda del Seguro Social y con eso realmente extender la seguridad social a todos los guatemaltecos, que sería una forma muy inteligente de venderle a la población las ventajas de este tipo de medidas que algunos van a considerar descabelladas y locas, claro, y faltas de toda técnica, etcétera. Ahora, digamos, yo creo, a mí me parece fascinante todo esto y creo que si algunas personas lo escuchan podrían acusarla de una visión un poco socialista y que la razón por la que estamos aquí promoviendo la creación de una reserva estratégica de Bitcoin es de alguna forma socialista, ¿verdad? Porque estamos hablando de mejorar, en vez de que todo eso lo resuelve el sector privado, como pensaría tal vez una derecha, ¿verdad? Estamos atribuyendo al gobierno.
Y tal vez por el tipo de gobierno que tenemos ahorita es muy relevante. Por eso yo creo que es el enfoque correcto, ¿verdad? Pero también estamos ante la realidad de que estamos en un gobierno, ahorita en Guatemala, que le costó 2 años cambiar unas gradas eléctricas y que no ha podido quitar a una funcionaria que las tiene totalmente en jaque, digamos, al presidente, pareciera. Esa es mi opinión al menos. Entonces, ¿qué tan realista es que este gobierno que tiene ese peso de que es socialista y que además está de manos atadas, digamos, pueda cumplir esto o por lo menos empezar a explorar esto, ¿verdad? No sé, suena como una... Pues mire, la élite, una parte de la élite guatemalteca, como decíamos, tiene un pensamiento troglodita y premoderno, y para ellos todo lo que no es desregulación y completa libertad de mercado es comunismo, ¿verdad? Entonces ven comunistas hasta abajo de las piedras. No se dan cuenta estas élites que a los países a los que les gusta ir de turismo y a los países a donde les gusta mandar a estudiar a sus hijos, son países en donde socialdemócratas, conservadores y liberales se han alternado pacíficamente en el poder, en la administración de la cosa pública. Es decir, son tolerantes, entre otras cosas, a la socialdemocracia. La socialdemocracia domina, por ejemplo, y a lo largo de los años ha dominado en Alemania, en Francia, en Canadá, en Japón, y de alguna manera el Partido Demócrata tiene también una cierta afinidad con programas socialdemócratas. Lo que ocurre es que nosotros somos un país con unas desigualdades abismales que nos hacen propensos a la inestabilidad política. Y si queremos ser como los países del primer mundo, tenemos que hacer lo que ellos hicieron para volverse países del primer mundo, crear una gran clase media. Y la gran clase media se crea, entre otras cosas, formando una red de satisfactores sociales que le den acceso a la mayoría, a la salud, a la educación, a la seguridad, al empleo, al techo, cosas que nosotros hemos postergado indefinidamente. Entonces, a mí no me molesta que este pensamiento troglodita y premoderno quiera calificar esto de socialismo. Eso me viene del norte. Los países desarrollados se han dado cuenta que la ruta para que el capitalismo funcione, para que sea políticamente viable, es extender la prosperidad a la mayor cantidad posible de personas, es decir, hacer que los beneficios de vivir en una república democrática sean evidentes para la mayoría. Y eso implica ciertos cambios en la estructura del entramado socioeconómico, que es lo que yo estoy abogando que se haga. Ahora, eso es... en cuanto a mi idea de que eso sirviera, por ejemplo, para pagar la deuda que el Estado tiene con el Seguro Social y que permita universalizar el servicio social en Guatemala. Otro par de zapatos es lo de sencillamente agarrar el 10% de las reservas y comprar Bitcoin, porque con eso no ha habido ningún cambio más que en la contabilidad del Banco de Guatemala, en vez de tenerlo de aquí para acá. Merrill Lynch, o a saber en qué instrumentos tienen invertidos. Tienen invertidos ahorita, al cierre del año pasado, eran como un poquito menos de 20,000 millones de dólares. Agarren 10% de eso y compren Bitcoin. Y entonces tienen, entre otros activos, y tienen oro también. Tienen oro, tienen inversiones de este tipo que tengan un 10% de esas inversiones en Bitcoin, y eso ya les da un seguro. Pero ojo, les abre un canal de comunicación con los mercados de criptomonedas, que es algo que ha aprovechado Bukele, de quien todo se burlaba porque empezó a meterse al Bitcoin y sin embargo se logró él liberar de las ataduras que le pretendió imponer el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo. Habiendo él heredado un país súper endeudado, ha seguido haciendo obra pública. Nosotros aquí tenemos un país que está poco endeudado, pero que no tiene obra pública. Vaya usted, cruce la frontera y mire las carreteras de El Salvador y compárelas con las de aquí. Increíble. Vaya a sus hospitales, vaya a sus bibliotecas. ¿Por qué? Porque todo eso cuesta plata, todo eso cuesta dinero, todo eso cuesta de alguna forma. Y Bukele ha logrado romper los candados que tenía su sistema original y está empezando a tener una política social expansiva. Creo que Guatemala, sin que yo esté recomendando que se siga
la misma política que sigue en El Salvador. Yo pienso que el gobierno de Guatemala actual, que por cierto no es el que no pudo poner las escaleras. Ellos heredaron unas escaleras que había comprado el gobierno anterior. Claro, pero les tardó un año repararlas. O sea, pues, sí, yo sé que eso es... La cosa es que efectivamente es un gobierno cuya legitimidad está siendo puesta en tela de juicio por las fuerzas regresivas más reaccionarias del país, que quieren demostrar que es un gobierno conocido porque supuestamente es comunista. Claro. Lo que este gobierno tiene que hacer es aprovechar la oportunidad, darles el caitazo, como dicen aquí, y realmente en los 3 años que quedan, hacer cambios macroeconómicos irreversibles, como la extensión del seguro social, como la creación de una nueva filosofía de un gasto público al servicio del electorado, de los ciudadanos, y no al servicio de los rufianes que han estado a cargo de las instituciones. Entonces, si este gobierno actual efectivamente limpia la corrupción, o por lo menos la disminuye sustancialmente y empieza a tener un gasto social que sea concorde con las necesidades reales que tiene el pueblo de Guatemala, va a ser un gobierno muy exitoso, un gobierno muy positivo. Y dándole estos consejos, yo espero contribuir a que eso ocurra. Creo que concretamente, si quiere usted, para dejar como quien dice el colofón de este programa, de esta intervención mía, yo recomiendo ahorita 2 cosas. Uno, que tomen el 10% de las reservas que tiene el Banco de Guatemala en instrumentos de bajo riesgo, pero de bajísimo rendimiento, y que los conviertan a Bitcoin para tener más riesgo, pero más rendimiento. Eso en primer lugar como un antídoto contra futuras devaluaciones. Eso es uno. Y en consonancia con lo que está por suceder en Estados Unidos antes de que suceda. Porque si no lo hacen ahorita, antes de que Trump empiece a ordenar que compren el Bitcoin, exacto, el Bitcoin se va a disparar, va a ser inalcanzable. Es hoy el momento de hacerlo. Segundo, y una vez hagan eso, y yo también propongo que ya teniendo esa reserva en Bitcoin, se apalanquen en un bono Bitcoin con características similares, y ameritaría todo un programa para discutir eso. Pero un programa como el bono Bitcoin del que han hablado en El Salvador, sí, para con eso pagar la deuda del Estado al Seguro Social y con eso universalizar el IRS en Guatemala. Esa es mi segunda propuesta. Buenísimo. Leonel, ¿usted sabe si con las leyes que tenemos hoy o los diferentes reglamentos que pueda tener el Banco de Guatemala, si habría esa posibilidad, digamos, de poder hacer esa inversión, o habrá algo que los limite? Eso es lo más bello de todo esto. Esto no necesita ir al Congreso. El Banco de Guatemala tiene las facultades para invertir sus reservas como le dé la gana. Y así las tiene invertidas. Las tiene invertidas una pequeña partecita en oro, otra parte en otros instrumentos, como le digo, de bajo riesgo, pero de bajo rendimiento. Y así tiene repartidos sus reservas. Y solo es cuestión de que la Junta Monetaria ordene. El gobierno tiene 4 de los 7 puestos de la Junta Monetaria. Entonces, sí, pues. Y el resto son el sector privado y hay banqueros tradicionales que serían los que estarían en contra posiblemente, digamos. Mire, la Junta Monetaria tiene a los bancos, ¿verdad? Uno. Sí, está la Universidad de San Carlos, que no son del gobierno, y está también otro puesto de la empresa privada. Los banqueros, la empresa, o sea, la empresa privada tiene 2 puestos. O sea, el CACIF tiene uno y los bancos, y la asociación bancaria tiene otro. Sí, o sea, tienen 2 puestos. Claro. Y nadie votó eso, pues es una de las características peculiares de Guatemala, en donde la mayoría de la minoría gobierna, ¿verdad? Pero en fin, esos 2 más el de la San Carlos son los que no son del gobierno. Los demás los pone el gobierno. Ya. Entonces, ellos podrían, con una decisión de Junta Monetaria, hacer esta inversión antes de que Trump ordene vender las reservas de oro de Estados Unidos y compre Bitcoin. Ojalá lo hagan antes, porque entonces se beneficiarían de precios bajos ahorita, alrededor de $100,000. Por supuesto. Porque esto puede irse a saber a dónde. Sí. Yo creo que con lo que hemos hablado está clarísimo el beneficio que el gobierno obtiene, el gobierno actual sobre todo. Yo creo que todo el país, pero el gobierno, digamos, al invertir en Bitcoin y aprovechar esa apreciación inevitable que va a haber.
¿qué podría planteársele como beneficio a esos dos puestos, digamos, del sector privado de tomar esa decisión? Porque mi experiencia hasta hoy, yo traté de hacer una presentación de Bitcoin, por ejemplo, con una de estas cámaras de la industria donde hay unos bancos que tienen mucha injerencia y la bloquearon. Dijeron que no, que ese no era un tema que a ellos les interesaba y que no creían que se debería estar presentando a sus asociados. Entonces, estos bancos, pues, claramente tienen una aversión al Bitcoin porque lo ven, no lo entienden, lo ven como un riesgo, lo ven como competencia, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuáles podrían ser argumentos, digamos, ha pensado en eso dirigido a este sector más retrógrado, más conservador, el sector privado específicamente y la banca? Yo pienso que es perder el tiempo. Mire, entender el Bitcoin es una prueba de inteligencia. Los que entienden el Bitcoin pasaron la prueba de inteligencia. Los que no entendieron el Bitcoin no la pasaron. Son los tontos. Entonces, es inútil tratar de convencer a los tontos de algo que no pueden ver ellos con sus propios ojos con la evidencia que está disponible. Además, es una minoría, como digamos la que era el patriciado romano al final de la República Romana. No solo son tontos, sino que son egoístas. Claro. Y se van a oponer a cualquier cosa que a su juicio bastante limitado represente un detrimento de sus intereses. Entonces yo lo que pienso es que no hay que hacerles caso. Por ejemplo, usted mencionó ahorita que tenemos a este gobierno asediado por el Ministerio Público. Claro. ¿Quiénes apoyan ese asedio? Esta misma gente que se opone al Bitcoin, esta misma gente de pensamiento premoderno, troglodita, ultraconservador. Esa gente, sencillamente hay que enfrentarla. No tienen por qué imponer su punto de vista a toda la sociedad. Entonces, yo no pierdo el tiempo tratando de convencer a los tontos. Ellos llegaron a sus conclusiones y dicen que con su pan se lo coman. Es decir, ¿quién que haya realmente visto la realidad no entiende lo que está pasando? Sí. Si es inteligente, lo tiene que entender. Comparto la frustración y totalmente. A ver, ahora una pregunta más, Leonel. ¿A usted desde su posición, desde el tipo de conexiones que me imagino que pueda tener, amistades, ha planteado esto a alguien que podrá estar en una posición de decisión o de influencia, digamos, como para ver si esto se puede ir volviendo una realidad? ¿Cómo estamos ahí? Estoy en un proceso específicamente en este tema, no porque han habido otros temas en los que me he concentrado, el educativo que era el que le mencionaba antes de que empezáramos a grabar el programa, es una cosa que considero de mucha importancia, la educación en Guatemala, universalizar la educación en Guatemala, sobre todo la educación sobre la historia de Guatemala. Ese es un tema, y yo pienso que tenemos un tema, una crisis constitucional que no ha sido saldada. Es decir, este problema de que tengamos un apéndice del organismo ejecutivo sintiéndose un cuarto poder es una anomalía que debe ser enfrentada. Es un cáncer que hay que extirpar. Y el gobierno no ha reaccionado como creo que debería haber reaccionado. El presidente, a mi juicio, tiene las facultades constitucionales para destituir a esta señora e iniciar el proceso de normalización de la estructura jurídica del país. Y ese para mí ha sido un tema de tan alta prioridad que no he entrado a este otro tema. Yeah. Sin embargo, ya lo planteé en ese artículo y lo voy a seguir planteando. Y efectivamente tengo algunas conversaciones iniciales con algunas personas que podrían tener incidencia en que esto se llevara a cabo. Buenísimo. Sí, yo hace poco entrevisté acá a un profesor director de una carrera de la Universidad Francisco Marroquín y también profesor, y hablábamos, por ejemplo, de cómo inclusive desde el punto de vista de un activo financiero, hace perfecto sentido, digamos, si estamos pensando en que vamos a reemplazar algunas inversiones por Bitcoin, y obviamente ahí el argumento podría ser, sí, pero esto es riesgoso. Con él hablábamos y él explicaba cómo desde el punto de vista, digamos, del Sharpe Ratio, que es una métrica que utilizan los financieros como para evaluar la calidad de una inversión, el Bitcoin es inclusive superior, porque como usted bien lo dijo, el riesgo sí es cierto, es mayor, pero los retornos son tan mayores que compensan por ese riesgo incremental, ¿verdad? O sea, esta es una decisión que desde cualquier ángulo que se le entre, digamos, creo yo que no... Mire, solo hay que ver la trayectoria del precio del Bitcoin desde el 2009 para acá. Verlo en una gráfica.
Es por eso lo que le digo yo, que entender el Bitcoin es una prueba de inteligencia. El que lo entiende pasó la prueba y el que no lo entiende es tonto. Entonces, ¿para qué perder más tiempo en argumentos? Y además yo estoy proponiendo que inviertan el 10%. Sí, pues, no es meterlo todo, no es... el resto, y además aprovechen para revisar las grandes inversiones que tiene el Banco de Guatemala en el exterior. ¿Qué es lo que le están rindiendo al país? ¿Qué fruto le dan? Claro. Es decir, ¿qué seguridad le dan? Tienen oro, también tienen un poco de oro, ¿verdad? Y además ya lo tienen a valor de mercado según de hace algunos años para acá. Yo no le veo mucho pierda a esto y no tiene que ir al Congreso. Eso lo decide la Junta Monetaria y en la Junta Monetaria tiene mayoría el gobierno, el ejecutivo. Ya. Entonces... Mira, y tal vez un último tema. Usted terminó el artículo diciendo, si no es el Banco de Guatemala, por lo menos que se le permita a los bancos. Entonces lo quisiera ver si podemos explorar eso un poquito antes de concluir. ¿Cómo ve usted eso? ¿Cuál sería el beneficio de que los bancos pudieran también entrar a esto y empezar a crear reservas propias? También en las juntas directivas de los bancos pueden pasarse ese test de inteligencia, ¿verdad? Y nos vamos a dar cuenta que algunos no lo van a pasar. Entonces, pero que no se los prohíban. Claro. Que no los vean como un animal raro si un banco decide tener parte de sus reservas en Bitcoin. Claro. Sencillamente, en todo caso, que establezcan, si quieren, unas reglas de juego de cómo ponerlo en los balances, cada cuánto tienen que actualizar el precio en mercado, en fin, ese tipo de cosas, que les hagan sus reglas, pero que no los vean como un bicho raro. Claro. Porque hay ciertas reglas escritas y otras no escritas. Es decir, los bancos son temerosos por naturaleza y entonces no quieren hacer nada que la superintendencia de bancos vaya a levantar la ceja, ¿verdad? Entonces lo que yo estoy diciendo es, bueno, no quieren hacer eso, por lo menos no le prohíban a los bancos, porque entre los no sé cuántos bancos hace ahorita, que llegaron a ser como una veintena, ¿verdad? De los bancos que quedan, que no les prohíban tal vez hay uno que otro que quiera invertir oficialmente en Bitcoin. Y así aprenda. Y con eso ya el país va a tener también reservas privadas de Bitcoin. Privadas, claro. Pero va a hacernos caminar en dirección de aproximarnos a un mundo inevitable que se viene. Porque eso es lo que tienen que entender estos trogloditas. Ese es un mundo que se viene, aunque no lo quieran. Van a tener que vivir con un mundo en donde el Bitcoin es un fenómeno que ocurrió y que no va a desaparecer. Sí. Lo que podría en el futuro, yo solo me puedo imaginar unos escenarios catastróficos en que esto desapareciera, una gran desconfianza mundial porque hubo una guerra, y, claro. En fin, pero realmente como van las cosas, yo en este momento creo que es la decisión racional. Sí. Tener una parte. Exacto, porque aunque nos vamos al escenario catastrófico, estamos hablando del 10%. O sea, perder 10% de las reservas de Guatemala no nos va a colapsar como nación, pues. Y ese 10%, en 10 años, aunque no inviertan un centavo más, va a ser el 90% exacto, de las reservas. Va a ser el 90% de las reservas, exactamente, así lo veo yo. Bueno, a ver, le hago una propuesta aquí de una vez para ver si me la acepta. Yo quisiera que tengamos esta conversación nuevamente, tal vez como vaya terminando el gobierno, hablemos 2 o 3 años. Mi vaticinio, desafortunadamente, es que no se va a haber avanzado como usted y yo quisiéramos que se avance en ese tema. Ojalá, digamos, que probemos aquí lo contrario, pero yo creo que no se ha avanzado. Entonces, si tenemos esa conversación en 3 años y, digamos, Guatemala no actuó, no se tomó ninguna acción, solo dígame, 1, si me acepta la invitación de una vez anticipada, y 2, ¿qué cree usted que van a ser las consecuencias en ese entonces si Guatemala se fue por ese camino de la no acción, de no responder a esto que estamos viendo que está sucediendo? Bueno, yo pienso que el 2025 es un año crucial. El nuevo gobierno representa un intento de hacer virar el rumbo del país. Este país ha sido gobernado por 200 años, el 90% del tiempo, por rufianes que hacen el trabajo sucio de las élites a cambio de enriquecerse a la sombra del poder. Eso es el régimen que tenemos. Pero este gobierno se les coló a la segunda vuelta en las elecciones pasadas y el electorado instintivamente los apoyó como la alternativa democrática.
el régimen los está combatiendo, los quiere desprestigiar, quiere decir que son el peor gobierno del mundo, que no sirven para nada, que no pueden hacer ni tapar los hoyos de las carreteras, en fin. Y en general están tratando de decir, y son socialistas, comunistas, quieren volver hueco a su hijo, en fin, un montón de cosas, ¿verdad? Pero el gobierno apenas ha pasado 10 meses o 11 meses, ¿verdad? Sí. Ya logró varias cosas interesantes. No se ha enfrentado al Ministerio Público, cosa que yo habría hecho el día siguiente de asumir la presidencia, pero en fin, no hizo eso, pero de alguna manera ya afincó sus bases en las Fuerzas Armadas del país, en el ejército y en la policía. Ya por lo menos tiene menos temor de que le den un golpe de Estado real, ¿verdad? Un golpe con armas. Uh-huh. En segundo lugar, a pesar de que el legislativo tiene vicios de origen, claro, y que es fruto de ese sistema podrido, a pesar de eso, de todas maneras han logrado victorias políticas, como por ejemplo la aprobación de este presupuesto. Entonces se está dirigiéndose en una dirección en la que el año entrante el gobierno va a tener el control de las pistolas y el control de una chequera muy generosa. Con eso van a poder hacer cambios que no han hecho hasta ahorita. Y en ese sentido, me parece a mí que sería el año en donde tiene que terminar de extirpar el tumor que tiene el Ejecutivo en el Ministerio Público, despedir a esta señora y a todos sus secuaces, limpiar la cosa pública, porque ahorita el Ministerio Público, en vez de perseguir a los corruptos, los protege, claro, y persigue a los que persiguen a los corruptos. Entonces, tiene que salir de ese cáncer. ¿Va? Podría ser en el año 2025. Y además avanzar en la dirección que hemos hablado. Sí, hay un momento, un año en donde hay una gran oportunidad en el 2025. Si además hace una reserva de Bitcoin, 1, y 2, empieza a extender el seguro social a toda la población, le aseguro que al final de los 3 años esto va a ser un cuadro completamente distinto, mejor, positivo, sí, que el que tenemos ahorita. Ahora, si se falla en ese intento durante este año, pues vamos a tener otra, tristemente, oportunidad perdida. Guatemala ha perdido la oportunidad en 1821, cuando nos ofrecieron república y terminamos con una república aldeana de facto. La segunda vez, cuando dijeron que nos iban a dar un régimen de propiedad privada con la Revolución Liberal, y en lo que terminamos fue con una economía de plantación. Primero la República Cafetalera y después la República Bananera. Y finalmente, en 1944, donde nos íbamos a meter a la modernidad, lo que ocurrió fue que terminamos en una guerra civil, en una polarización terrible que de alguna manera sigue proyectada hasta hoy y que nos ha impedido dirigirnos en la dirección del resto de los que son el primer mundo, de tener una sociedad en donde la mayoría tenga acceso a los satisfactores sociales básicos, escuela, salud, seguridad, techo, empleo, tener derecho a esperar un futuro mejor. Ahorita tenemos una sociedad terriblemente anclada a nuestra herencia cultural, histórica, terrible. Y este año de 2025 es una oportunidad de dar el viraje. Ya. Nos estaríamos perdiendo una oportunidad de esa magnitud, digamos, de esas históricas que usted escribió en esos momentos. Esto que ocurrió con la elección de este gobierno es una oportunidad para que el país de veras cambie de rumbo y nos encaminemos hacia la auténtica República Democrática. Pero para eso hay que extirpar el cáncer que tiene el gobierno de Guatemala en el Ejecutivo y emblematizado específicamente por el Ministerio Público. Sí. Pero que ese cáncer está extendido, tiene metástasis. Sí. Y además eso eventualmente debería de llevar o conducir a la sociedad guatemalteca hacia revisar la ley electoral y de partidos políticos, porque el origen del problema es que aquí tenemos una democracia de fachada que aparenta ser democrática, pero en realidad es un sistema político sin partidos políticos. Aquí los partidos políticos no tienen militancia masiva, programas, plataformas programáticas conocidas y estables, en fin, no tienen democracia interna. Son
andamiajes electoreros con dueños, cuyo objetivo principal es que no surjan liderazgos verdaderamente reformadores. Ese es su objetivo. Y entonces los que llegan al Congreso son gente que compra su posición en las casillas de sus planillas, claro, y se meten de colados en listas de anónimos listos. Y esos son los diputados que después no solo mantienen las reglas del juego, sino que esos son los que eligen a los jueces, que por consiguiente fallan al mejor postor. Entonces, mientras no cambiemos las reglas de juego de cómo elegimos a nuestros diputados y ellos cómo eligen a los jueces, vamos a seguir en las mismas. Sin entrar en detalle, solo una pregunta, sí o no. ¿Fue una victoria esta elección de la nueva Corte Suprema? No. ¿O no? Terrible. Victoria medias. Sí. Ok, no fue tan malo como pudo haber sido, digamos. Exactamente. O sea, sí fue una mejora de lo que traíamos. Sí. Es como que, mire, teníamos el cuchillo metido hasta adentro. Y ahora solo está hasta la mitad. Qué terrible. Seguimos con el cuchillo metido. Qué terrible. Bueno, mire, yo más específicamente, mi predicción, si no se hace esto del Bitcoin, es que vamos a parar entrando a la fuerza. Ahorita es opcional. En 3 años va a haber una presión terrible porque El Salvador, y lo de ahorita de que podemos comprar 3 veces lo del Salvador, yo creo que en ese momento, con suerte, vamos a poder comprar una fracción de lo que tenga El Salvador, ¿verdad? Y lastimosamente, pues, ¿verdad? Como todos los países van a tener que entrar, porque no los que tienen esa visión pueden entrar ahorita opcionalmente y beneficiarse de esa gran subida que se viene, y los que no van a entrar a la fuerza y pues a recoger un poco las migajas que vayan quedando. Bueno, es difícil que se aclare el agua turbia de la esfera de cristal. Así es que yo lo voy a dejar ahí con lo que usted dijo. Vale, Leonel, qué gustazo, le agradezco un montón, súper interesante la conversación, gracias y espero que platiquemos en el futuro nuevamente. Bueno, magnífico, con mucho gusto. Gracias, pues.